Y por supuesto en un ratito vamos a leer las opiniones de todos ustedes que están del otro lado a través de nuestro WhatsApp en el 11 2613 5200, pero ahora vamos a seguir analizando esta visita del presidente Mauricio Macri a los Estados Unidos. Saúl. Le damos la bienvenida a Gastón Marano, él es abogado y además analista internacional y nos va a ayudar a desandar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante? Gastón, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, además, Fernando ya dio su posición, digamos, y dio su editorial, el punto de vista que él tiene. ¿Qué significa el respaldo explícito que le ha dado en el día de hoy Donald Trump a Mauricio Macri? Bueno, significa en principio un enorme compromiso. Es decir, claramente la política exterior del gobierno de Macri no ha tenido hasta ahora, con los meses que ha llevado en el poder, una perspectiva tan clara como la que estamos viendo en las últimas horas. Para bien o para mal, según el análisis que uno haga. Pero el apoyo explícito de los Estados Unidos a un país de la región implica, de alguna manera, la venia para que lleve la voz cantante en esta región. Esto puede ser capitalizado fuertemente por Macri, pero trae algunos compromisos y algunas deudas para con el país, el hegemón continental que concede este honor, que las marcaba muy bien nuestro compañero Fernando, exactamente, y con las cuales hay que prestar atención, indistintamente de la postura que uno tenga frente a las gestiones de Macri ahora con esta suerte de visita ómnibus a los Estados Unidos. Claro, hasta dónde se cede, ¿no? O sea, vamos a buscar algunas cosas, pero ¿qué entregamos? Es que realmente hay una mezcla importante sobre qué se lleva y qué se trae. Es decir, esta no es una visita claramente comercial ni una visita claramente política, es una visita confusa. Es decir, Macri fue acompañado por una parte enorme del gabinete, ¿no? El ministro de Producción, el de Energía, también el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, el responsable de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Fue un recorte del gabinete encargado de cuestiones tan amplias como lo comercial, el manejo de la energía y la geopolítica. Esto es una buena señal de que este viaje no responde a una única negociación, sino a múltiples. El problema es cuando uno cede en lo comercial o cede en lo político y toma en lo comercial o en lo político de manera intercambiada. Hay que ver efectivamente que no terminemos intercambiando limones por soberanía geopolítica, pero tampoco podemos pensar, por las señales que tuvimos hasta ahora, que eso haya sido lo que pasó. No obstante, es un cuidado que debemos tener. Gastón, en el día de ayer también se dio a conocer la baja importante que va a hacer Donald Trump para los empresarios a nivel impositivo. En este contexto, ¿se puede esperar que llegue a la Argentina la lluvia de inversiones? Yo la verdad es que siempre me veo en un conflicto cuando tengo que pensar en algo como una lluvia de inversiones. Me parece una mala expresión que este gobierno tuvo cuando apenas asumió, porque lo cierto es que las inversiones nunca vienen en lluvia, en general vienen de manera escalonada, los capitales más arriesgados primero y los más conservadores después, de modo que si vamos a ver inversiones en la Argentina, las vamos a ver tan pausadamente como se han dado siempre las inversiones en la historia de la economía argentina y en la historia de Latinoamérica. A mí me parece que esta ha sido una buena oportunidad de conseguir que Argentina coloque productos estratégicos, hablamos de los benditos limones, en los Estados Unidos, y de permitir que Estados Unidos favorezca a Argentina con algunas inversiones. Hay que tener cuidado también respecto de los recursos no renovables, y estoy pensando explícitamente en la situación de Vaca Muerta. Es cierto que por segunda o tercera vez en su historia, Argentina se encuentra con un regalo del cielo, como pudo haber sido el petróleo subacuático para Brasil, que no esperaba, y es la capacidad energética que le da a Vaca Muerta. Los términos en los que esto sea negociado va a tener consecuencias para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, por el caudal energético que Vaca Muerta significa. Si esta negociación se realiza de manera adulta y teniendo en cuenta los intereses energéticos y estratégicos de Argentina a futuro, puede ser muy beneficioso. Es decir, existe hoy en Vaca Muerta un déficit de unos 800 millones de dólares de inversión necesaria de manera mensual por lo menos 2 años para poder llevarla al máximo de su explotación. Argentina no ha encontrado de dónde obtener esos caudales económicos. Tal vez sea Estados Unidos el país que los provea. No es casual que Macri, antes de ir a la Casa Blanca, haya hecho una parada en Houston para encontrarse con responsables de la industria petrolera y que hayan acompañado a su comitiva algunos de los hombres bien vinculados a la energía en Argentina, como el caso de Roca y los responsables de Techín, por ejemplo. Entonces,
esta puede ser la famosa lluvia de inversiones, que no se va a dar como una lluvia, pero la llegada de inversiones que esperamos en materia energética. Es decir, la mirada está puesta entonces en Vaca Muerta. Es como el punto número 1 en donde quisieran depositar las inversiones. Argentina no está en condiciones de desarrollarlas si no es con inversiones. Evidentemente Argentina no tiene una capacidad interna para llevar a Vaca Muerta al máximo de su explotación. Necesita conseguir aliados externos o financiamiento externo. Esta es una realidad objetiva. Luego está en el gusto político, geopolítico de cada uno a dónde ir a buscar esos aliados. Si a China, a Estados Unidos, a otros países latinoamericanos. Evidentemente el presidente Macri ya ha puesto el ojo en los Estados Unidos como aliado estratégico en este sentido, y esto puede responder a cantidad de cuestiones que pueden tener que ver con la confiabilidad del mercado americano para hacerse cargo de estas inversiones, pero de vuelta hay que tener siempre en cuenta que deben ser llevadas con un ojo muy estratégico. En lo económico no hay duda que el punto central no son los limones, es Vaca Muerta. Los limones es una cuestión casi anecdótica, por muy importante que sea para los productores del norte de nuestro país. En lo económico esto queda circunscrito acá, nos abre la puerta a cuáles son las pretensiones de Estados Unidos en materia política o geopolítica en la región, porque si hay algo que ha caracterizado a Estados Unidos es no ser un país inocente en estos aspectos. Hablando de geopolítica, ¿Argentina empieza a ocupar el lugar estratégico en Sudamérica por sobre Brasil? Evidentemente Argentina debe apostar a eso desde un punto de vista estrictamente estratégico, porque está muy retrasado respecto a la paridad que supo tener alguna vez con Brasil. Ser segundo a veces puede ser bueno. Es decir, Estados Unidos es el único país con capacidad hegemónico atmosférica por la forma en la que domina la totalidad de la égida de Latinoamérica. Si miramos cómo están desplegados sus fuerzas navales e incluso su capacidad aérea, por eso decía atmosférico-estratégicos, no hay absolutamente ninguna otra potencia que pueda colocar señalando con el dedo a un país de segundo en primero. Si esta es la apuesta estratégica de Argentina, que no la ha dado con muestras claras la canciller Malcorra, pero podría ser, esta podría ser una política acertada. Ahora, si Argentina no está mirando en ese sentido la posibilidad de convertirse en un país demasiado dependiente de los Estados Unidos en términos estratégicos, está también acechando a la vuelta de la esquina. Pero lo cierto es que eso integra la alta política argentina que los ciudadanos comunes y los analistas desconocemos. Habrá que ver las próximas señales para ver si de verdad el presidente Macri, la canciller Malcorra y quienes los asesoran en este sentido han tenido eso puesto en mente o están detrás de alguna otra estrategia que no se divisa. ¿Qué significa, Gastón, en un momento en el que Estados Unidos parece querer cerrar sus fronteras, que construye un muro con México, que hay algunos países que les prohíbe ingresar por cierto tiempo, que mejore las condiciones migratorias para el visado de los argentinos? Bueno, este es otro de los tipos de cuestiones con las que hay que tener cuidado. Recuerdan siempre la referencia al intercambio de espejitos de colores por posesiones valederas, como se relata cuando una civilización conoció a la otra de la peor manera posible con la conquista de América. ¿Recuerdan eso? Hay que tener cuidado de que esto no sea sencillamente un gesto de videopolítica, un gesto que tiene que ver con acercarle al presidente Macri un guiño cómplice de la clase media que habitualmente visita los Estados Unidos. Si no es eso, si es un movimiento sincero en el sentido de aumentar el flujo cultural de un país hacia el otro a través del turismo, que es una de las muestras más dinámicas de cultura, está bien abordarlo. De todas maneras, Estados Unidos ha avanzado en este sentido y Argentina también. Recuerden que Argentina tomó la decisión de dejar de cobrar los $131 de reciprocidad que cobraban los ciudadanos estadounidenses que ingresaban al país, y en contraposición Estados Unidos flexibilizó un poco el trámite de la visa. Estoy hablando un año a esta parte, permitiendo que los menores de 14 años y los mayores de 85 no tuvieran que ir a la embajada, descendiendo esos estándares a 65 años y subiéndolos a 16. Ahora aparece una nueva etapa de esa perspectiva con el programa de Global Entry, que básicamente es una preaprobación de la TSA para viajeros de 10 países que haría que no tengan que hacer cola ni enfrentarse al escrutinio de un oficial de migraciones. De todas maneras, igual Sí. creo que queda un poquito a mitad de camino eso, porque digo, si fuese un guiño realmente grande, quitarían la visa. Digamos, no hacer una cola es un beneficio, pero tampoco... Ingresaríamos en el programa Visa Waiver, al cual sí pertenecen, por ejemplo, los países europeos y al cual perteneció la Argentina hasta no hace demasiado tiempo, hasta el 2001, claro. recuerdan. Estoy absolutamente de acuerdo con vos.
pero entiendo el ingreso de Argentina en el Global Entry como un paso previo a la posibilidad de ingresar en el Visa Waiver. El Global Entry, a diferencia del Visa Waiver, tiene menos requisitos. Es decir, para que un país integre el Visa Waiver tiene que tener una tasa de rechazos muy baja y tiene que cumplir una serie de requisitos que no están contemplados en la normativa americana para el llamado Global Entry. Entonces, de vuelta, para darles una respuesta concreta, soy escéptico respecto a que esto no sea sencillamente un gesto estético, pero también contemplo la posibilidad de que sea un acercamiento maduro entre ambas naciones desde el punto de vista del turismo, que es, como sabemos, muy nutrido entre Argentina y Estados Unidos. ¿Repasamos algunos WhatsApp, te parece? Sí, tenemos a través del 11-2613-5200. Vamos a seguir tocando otros temas, seguramente aprovechando, Gastón, porque otro de los temas que se tocó es Venezuela en esta reunión, ¿no? Y vamos a charlar justo de eso. Tenemos más mensajes, a ver. ¿Acaso el Congreso no tiene que intervenir en esos negocios a nivel de Corrientes? Bueno, todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Cuando haya, probablemente tengan que intervenir. Supongo que tiene que ver con el tema de la baja de impuestos para la importación de maquinaria para la explotación de vaca muerta. Pero ahora le preguntamos a Gastón. A ver, Macri busca inversiones para el bolsillo del cambio de los minerales de Argentina. Que se deje de robar lo es llevando a la ruina. Soy Mercedes Maidana, nos pone. Más mensajes, 11-2613-5200, hasta las 9 te vamos a leer en vivo. Dicen, me parece claramente que Macri está entregando la Argentina, Nora de Salta. Tenemos más mensajes, a ver, 11-2613-5200, soy de Tucumán, Macri no tiene ni idea para lo que fue, es solo para vender lo poco que nos queda de Argentina. Bueno, a ver, tratemos de responder, Gastón, si te parece esta pregunta que nos hacía uno de los televidentes, ¿no? Si no tenía que pasar por el Congreso, ¿en qué caso tiene que, digamos, dar el ok el Congreso para los negocios? No, en principio en materia arancelaria sí tiene que intervenir el Congreso en todo aquello que no esté explícitamente bajo la égida del Ejecutivo. En materia de recursos naturales, de todas maneras, es bueno recordar que no solamente debiera llevarse adelante la consulta al Congreso, sino también a las provincias involucradas con esos recursos. La modificación de nuestra Constitución en 1994 lo deja claro. De todas maneras, es tan incipiente la posibilidad de una negociación que de momento no me preocuparía porque Macri obtenga la venia legislativa para modificar las tasas arancelarias en materia de energía. Lo charlábamos recién, ¿no? Y decíamos, justo se lo anotaba en el papel, y decíamos, uno de los temas claves de esta reunión ha sido también la situación de Venezuela. ¿Cómo pueden influir tanto Argentina como Estados Unidos en esta situación que preocupa, sobre todo cuando uno ve lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela, ¿no? Bueno, es una buena pregunta y es una pregunta compleja, porque tenemos muy en claro que el país a la vanguardia de nuestra región no es Argentina en términos estratégicos y de potencialidades militares relativas. Es Brasil, eso es indudable. No obstante, es típico de la política exterior de los Estados Unidos buscar alianzas o voceros en las distintas regiones que no sean los países que van a la vanguardia, sino que sean el segundo o el tercero. Así se ha movido en otros continentes. En ese sentido, está buscando claramente un interlocutor en la región y Argentina puede ser un interlocutor más que válido. Hay muchas cosas que se están jugando en Venezuela y tienen que ver esencialmente con cuál va a ser el rol de ciertos organismos supranacionales, y estoy pensando específicamente en la Organización de Estados Americanos, también en el Mercosur, respecto a la aplicación, en el caso del primero, de la Carta Democrática, en el caso del segundo, de la cláusula democrática que integra al Mercosur desde el Protocolo de Ushuaia del 2004. Pero parecen ir un poquito más allá, porque ayer, o esta mañana en realidad, también la canciller Malcorra mantenía reuniones con Guterres, el titular de la ONU, pidiéndole mayor intervención del cuerpo por excelencia de la diplomacia mundial. Absolutamente, y la ONU salió a decir hace poco, retomando que seguía la situación de Venezuela de lejos, porque Venezuela no había permitido que desciendan en su territorio cuerpos de paz de la ONU ni veedores internacionales. Hay una frase de Macri que es interesante al respecto y en donde afirmó sin cortapisas que en Venezuela no existe una democracia. Digo, la elección de las palabras tiene que ser cuidadosa en este sentido. Al afirmar que no existe una democracia, parece estar afirmando que cree que hay que aplicar la cláusula democrática o la Carta Democrática y, de alguna manera, dejar sola a Venezuela en la región. Esto es importante porque en eso sí hay un acuerdo absoluto entre Trump y Macri. Son dos
líderes a los cuales el rol de Maduro no les gusta en lo más mínimo y bien quisieran ver a una Venezuela aislada para poder eventualmente llevar adelante una geopolítica más alineada con sus propios intereses, esto es, más alineada con la posibilidad de que Maduro no lleve a término su mandato, que sabemos que es una de las cosas que le están solicitando algunos de los venezolanos en estos famosos plantones que estuvieron llevando adelante con la escalada de violencia que viene acompañando el hermano país. ¿Hay alguna posibilidad, tal vez estoy planteando una locura, ¿no? Pero que a Estados Unidos se le ocurra intervenir Venezuela? No hay locuras en este tipo de cosas. Es decir, a mí me parece que una figura como la intervención propiamente dicha ha quedado un poco de modé. Sí. Hoy en día hay formas más sutiles de injerencia en la soberanía extranjera. No tiene otro nombre esto, pero existe. No hay dudas de que la posibilidad de que un país como los Estados Unidos intervenga de manera solapada en Venezuela requiere cierta complicidad de otros países de la región. Por eso digo que sería un objetivo de geopolítica válido de Trump tratar de encontrar un interlocutor en Argentina, porque segregando fuertemente a Venezuela tendría mayor margen de maniobra allí. Y yo no hago un análisis o un examen de valor respecto de esto o de la injerencia soberana de un país sobre otro, porque es una realidad objetiva de la geopolítica. Todos los países que tienen capacidad operativa para hacerlo lo hacen. No tengo dudas de que el gobierno de Trump está queriendo determinar el futuro político de los venezolanos y me parece que está tratando de encontrar en Argentina un interlocutor. Será el gobierno actual de Argentina el que decida si quiere servir a esos fines y si están alineados con su propia geopolítica o no. Quedó de alguna manera demostrado ayer en la reunión de la OEA, de los Estados Americanos, donde 19 países apoyaron una próxima reunión, que fue lo que motivó la salida, ¿no?, del cuerpo por parte de Venezuela. ¿Esos serían los 19 países que acompañarían, digamos, la decisión de Donald Trump? Seguramente, sí. Recordemos que hay algo interesante para analizar. ¿Por qué Estados Unidos necesita aliados? Nunca es en materia militar. Si uno analiza el presupuesto militar de los Estados Unidos, supera en exceso al de los 20 países que lo siguen, la mayoría de los cuales son aliados de los Estados Unidos. Todavía pesa en el mundo lo que se llama el soft power, el poder del convencimiento. Recordemos que cuando quiso invadir Afganistán, Estados Unidos primero fue y pidió permiso. Recién cuando la Organización de Naciones Unidas le dijo que no, dijo, bueno, voy a formar una coalition of the willing, una coalición de amigos, de amigos dispuestos que me acompañen. Eso es soft power. Primero voy y pido permiso, no invado. Esto pasa también en este tipo de regiones. El hecho de tener una venia de unos 19 países de la región acrecienta la legitimidad a toda clase de, si querés llamarla, Rodrigo, como la llamaste, intervención, que hoy en día toma maneras más sutiles que la intervención que pudo haber existido en los países caribeños en la década de los 50, 60 y 70. Pero sí, no tengo ninguna duda de que esos 19 países van a ser determinantes para justificar la retórica de Estados Unidos al incrementar la presión sobre la región, sea de manera directa o solapada. Gastón, un placer, Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Actualizamos los datos del clima. ¿Cómo va a estar el pronóstico el tiempo del pronóstico? Ahí está, en los próximos días. ¿Cómo va a estar el pronóstico? Se le lengua la traba, sí. Pero no importa. ¿Cómo va a estar el pronóstico? No, te contamos el pronóstico para los próximos días. 21,2 la temperatura ahora en Buenos Aires. Está agradable, pero atenti porque